Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta serie de webinarios que en conjunto entre el Centro de Educación de Profesionales de la Salud y de la Universidad Nacional del Sur y la Maestría de Educación de Profesionales de la Salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano empezamos en el contexto de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados, pero nos permite compartir con todos ustedes estos espacios de reflexión y de aprendizaje conjunto. Eh, Aprovecho el día para todos aquellos que son docentes, saludarlos y felicitarlos porque estamos convencidos y sabemos que están todos haciendo un enorme esfuerzo para adaptarse y mantener activo a vuestros estudiantes, cada uno en su institución, con lo cual es doble la felicitación en el día de hoy. Para empezar, nos gustaría, hoy sabemos que la conferencia la va a dar Alejandro Cráneo, que es profesor del área clínica y del área de educación de la Universidad Nacional del Sur y docente de la Maestría de Educación Profesional de la Salud del Instituto Hospital Italiano, y va a hablar de aprendizaje basado en problemas en formato virtual. Lo que nos gustaría saber, para empezar, es si cuántos de ustedes participaron en el webinario anterior, así que si les votan, nos gustaría para un poco ir viendo cuál es cuánta gente es la primera vez que está en estos webinarios y cuántos ya estuvieron en el anterior. Bueno, muy bien, tenemos más o menos la mitad de la gente, la primera vez que se une a los webinarios, y la otra ya había estado, así que les contamos que nuestra idea es continuar, ya tenemos 3 conferencias posteriores a esta. Vamos a hablar de enseñanza clínica, de posgrados, y hemos concretado una más que va a ser conocer un poco cómo es la experiencia en virtualidad de la certificación de profesionales en Canadá. Nos va a acompañar, además de Eduardo y Roberta, que son quienes siguen, Carlos Brailovsky, en la 5ª reunión. Y un poco para ver, creo que a Alejandro le va a ser útil conocer un poco el perfil de ustedes. Nos gustaría saber cuántos de ustedes tienen experiencia en aprendizaje basado en problemas. Bueno, con el 90% de los votos, muchos tienen experiencia en aprendizaje basado en problemas, probablemente muchos de ustedes ya están trabajando esto en la virtualidad, así que un poco para ver qué es lo que están haciendo en la virtualidad, la última pregunta que les hacemos, así terminamos de redondear el perfil y lo dejamos a Alejandro con su presentación. En esta pueden marcar más de uno. Muy bien. Unos cuantos tienen experiencia en ABP virtual, con lo cual creo que va a ser más que interesante poder ver las propuestas y la experiencia que estamos haciendo acá en la Universidad del Sur y que Alejandro seguramente nos va a contar. No les robo más tiempo, los dejo con Alejandro. Bueno, muy bien. Muchas gracias,
Muchas gracias a todos y todos por estar acá. Conociéndonos, arrancaba la cuestión para que pudiéramos compartir un poco los perfiles. Y yo les quiero confesar algo que... ¿Ustedes se acuerdan que cuando estaba terminando la década del 80, en la mayoría de los congresos, las conferencias eran el profesional del siglo XXI? Y se hablaba sobre el profesional del siglo XXI, y los primeros años también, del 90 también, y especulábamos con qué lo iba a hacer, y varios congresos tenían ese tipo de conferencias, y además se han escrito papers sobre eso. Pero lo que nos estaba pasando en una suerte de analogía en este último tiempo era, bueno, ¿cómo hacer con los millennials? ¿No? Entonces, en esta línea, yo tenía, y uno participaba de algunas charlas con este tema de la diversidad generacional en la educación universitaria, y esos conflictos que generaban todos aquellos que hacemos docencia hace mucho tiempo, esa famosa frase, ¿no? Que, no, bueno, no son igual que antes. Los estudiantes no son como antes. Y esto, si ustedes recuerdan, era bastante interesante también verlo incluso con los docentes jóvenes, que decían que ya no vienen como antes y capaz que la diferencia de edad era de 2 o 3 años, digamos. Y la realidad es que cuando uno dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la educación de los millennials? Porque este es uno de los desafíos. A mí siempre se me planteaba la cuestión de que en realidad lo que debería suceder era ayudar un poco a los millennials a ver cómo podían hacer para entendernos a nosotros. Que nosotros tenemos menor, algunos más y otros menos, pero plasticidad neuronal, psicológica y social para poder adaptarlos a la velocidad que tienen los cambios. Y entonces muchas veces le pedíamos a nuestros estudiantes que tuvieran cierto grado de tolerancia para con nosotros con el manejo de algunas cuestiones. Pero hay una frase que yo siempre se la escucho a mi padre y no pongo la cita porque no corresponde, que marcan los historiadores, que es este tema de las endijas en la historia, ¿no? Entonces, para que unas personas pudieran leer sobre los millennials, uno debía cambiar un poco los títulos, y entonces escribí un artículo que era "Los millennials vinieron a la residencia", y pongámonos a pensar. Pero adentro del artículo habla de cómo los millennials nos tienen que tener a nosotros cierta tolerancia. La historia tiene endijas. Y entonces todo esto que nosotros pensábamos, de que bueno, ¿cómo vamos a hacer con las cosas más nuevas y de qué manera las vamos a manejar? Si ustedes me permiten la metáfora, sin restar obviamente el dramatismo que tiene y algunos visos trágicos en algunas cuestiones, este tema de la pandemia, pero esta cuestión de la historia donde a veces se cuelan o personajes o situaciones que hacen que se aceleren algunos tiempos. Y entonces fue así que en marzo, de pronto en la carrera de medicina, donde participo en Bahía Blanca y donde también participo colaborando en la Católica de Uruguay y en la del Norte, Santo Tomás de Aquino, y conversando con Eduardo por las tutorías en el Instituto Universitario del Hospital Italiano, bueno, debíamos hacer, ¿qué vamos a hacer con las tutorías? ¿Cómo hacemos con empezar a mantener actividades para los estudiantes y particularmente con el ABP? Y en esta línea, bueno, nos pusimos a pensar algunas cuestiones que, en primer lugar, el aprendizaje basado en problemas tiene fundamentos educacionales, y yo les puse 4 acá que se podrían desglosar en algunos más, pero que me parece que son 4 centrales. La estrategia de aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas es una estrategia de aprendizaje colaborativo, es contextualizado en tanto y en cuanto trabaja sobre una situación-problema, el rol del docente como facilitador, y esta cuestión del aprendizaje autodirigido, que durante mucho tiempo fue una marca. El dibujo que ven ahí es de una diapositiva de Luis Branda, un profesor uruguayo que trabajó en McMaster en el diseño de estas estrategias, y que fue para algunos de nosotros un mentor en aprendizaje basado en problemas, vaya como homenaje, aunque la proporción hoy en las carreras de medicina y en las carreras de ciencia de la salud, la proporción entre hombres y mujeres es a la inversa de lo que ustedes están viendo en ese dibujo.
Entonces, por un lado hay aspectos conceptuales, pero por otro lado, en la década del 70, la Universidad de Maastricht lo que hizo fue establecer 7 pasos a través de estudios que hacían sobre la ABP, 7 pasos que había en el aprendizaje basado en problemas, y trabajar sobre estos 7 pasos para ver cómo los llevábamos a un escenario virtual. Entonces, ahí estaban la lectura del problema, la definición del problema, los análisis del problema, estructurar las ideas y formular los objetivos de aprendizaje, todas estas que ocurren en la tutoría inicial, en la tutoría 1. El aprendizaje autodirigido, la búsqueda de información, que se da en el hogar, fuera del ambiente de la tutoría, y el reporte y síntesis de la información, que es en la parte 2 de la tutoría. Entonces, lo que decidimos hacer para que arrancaran las tutorías de ABP fue tratar de reflexionar con los tutores sobre estos 7 pasos y ver cómo podíamos hacer para que estos 7 pasos siguieran sucediendo. Posteriormente vamos a reflexionar un poco sobre estas características educacionales que les había mencionado anteriormente. Entonces, en el aprendizaje basado en problemas en el formato virtual, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, que hay que preparar la tutoría. Uno cuando se prepara para la tutoría en una presencial, lo que hace es ver si el aula 22 tiene las mesas, tiene las sillas, si está el aire encendido, el aire acondicionado, si tenemos suerte que haya cuando hace calor, o si la calefacción, si está la pizarra, si tenemos la posibilidad de borrar y si hay cosas para escribir. Y eso es lo que nos tenemos que preparar. Cuando uno trabaja en el ambiente virtual, uno tiene que tener algunas cosas que sean más acordes con el escenario que vamos a armar. Entonces, en primer lugar, nosotros trabajábamos con Zoom, entonces lo que en aquel momento le pedíamos es que la gente tuviera bajado el Zoom y se les iba a mandar, como le mandamos a ustedes, la dirección por mail. Les explicamos eso. Los tutores van a cerciorarse antes de arrancar la tutoría de que todas las estudiantes y estudiantes estén dentro, los estudiantes estén dentro de la tutoría. Cerciorarse de que todos tengan abierto el micrófono y el video para poder participar. Y esto es clave y ya lo vamos a ver. Cerciorarse que tienen a mano la situación problema para poder leer, y estar en un lugar tranquilo para poder hacer la actividad sin interrupciones. Y esto van a ver que es algo que es complejo cuando uno tiene que hacer las tutorías en el ambiente del Zoom o del programa que ustedes utilicen. Cerciorarse entonces que todos estén listos para comenzar, y si utilizan en este caso la plataforma Zoom gratuita, cada 40 minutos se va a apagar, avisar de que eso va a suceder para que vuelvan a entrar y prever antes de cerrar la sesión. Lo que sigue es la lectura del problema. Y acá conviene que uno sea más bien directivo y defina a alguien para que lea el problema. Habitualmente, en la presencial, y cuando estamos todos alrededor de la mesa, bueno, ¿quién quiere empezar? Podemos esperar, pero a veces esto en la virtualidad puede ser un poco más complicado. Si ustedes ven que nadie arranca, definamos quién va a leer el problema. Recordemos entonces que tiene que estar el micrófono y la cámara prendidas para que los participantes puedan participar. Se lee el problema y está el tema de clarificar los términos, es decir, tratar de que todos estén contestes de lo que trata el problema y de que entendamos de qué se trata el problema. Esto hay que hacerlo igual que se hace en la presencial. En el tema cuando decidimos analizar y comenzar el análisis del problema, una de las cosas que tenemos que tener es que tenemos que entender que hay que darles tiempo a los estudiantes. Recordemos que luego de la lectura del problema, la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué deberíamos saber como estudiantes para poder comprender el problema? Y esperemos. Hay que desarrollar paciencia en el escenario presencial. Acá hay que también trabajar este tema de la paciencia. Los tutores y las tutoras trataremos entonces de que participen todos los estudiantes que nosotros vamos a estar viendo dentro de la pantalla. Y entonces, ustedes van a ver que la exigencia de que los estudiantes tengan abierta la cámara es esencial.
estar siempre atento a lo que se dice para poder ayudar, y mientras se analiza el problema, no habilitar la pizarra hasta que la lluvia de ideas no tenga un grado de desarrollo lo suficientemente interesante para que tenga sentido ir a la pizarra. Entonces, a posteriori de eso, uno dice, bueno, vamos a empezar a compartir. ¿Quién comparte la pizarra? Entonces, la pizarra va a servir para estructurar las ideas que estuvimos discutiendo en la fase de la lluvia de ideas. El tema es quién abre la pizarra, quién puede escribir en la pizarra, quién puede guardar esa pizarra, dónde la guardamos, y si se puede usar el chat, por ejemplo, del Zoom para enviar archivos. Obviamente depende de la función que estemos trabajando, Zoom o el programa que utilicen, ahí tendrán que habilitar a quien se decida que participe compartiendo la pizarra para que la pueda abrir. Sugerencia. Quien empieza a trabajar en la pizarra, uno diría que para mantener un cierto orden en la tutoría, que sea solo una persona la que escriba en la pizarra lo que los estudiantes, sus compañeras y compañeros están discutiendo. Solo uno, para que le pueda dar un formato. Y digo solo uno porque en el Zoom puede ir alguien a escribir la pizarra que alguien está compartiendo, y además algunos pueden compartir el Word, y en ese caso solamente lo hace quien está trabajando, pero hay otros que pueden compartir un Google Doc. Hay algunos tutores que comparten el Google Doc, y entonces a partir de ahí puede compartir cualquiera. Sugerencia, haya cierto orden en el manejo de la pizarra. Para los que utilizan la modalidad gratuita, que se corta a los 40 minutos del Zoom, mi sugerencia es que a los 37 minutos, si ya están con posibilidades de terminar para seguir a la siguiente etapa, guarden lo que van haciendo para recuperarlo después. Obviamente se puede usar el chat para enviar los archivos, y como sugerencia de convivencia dentro de lo que es la actividad en la tutoría, pedir a los estudiantes que no compartan el chat entre ellos y entre ellos. Que trabajemos, todo lo que trabajemos, que sea a través de lo que podamos ver en pantalla. Perdón. Entonces, esta es la pizarra del Zoom, para quienes no la conocen, es bastante intuitiva, se puede manejar bastante fácil, se hace texto, se puede dibujar imágenes, en fin. Y digamos, esto es lo que puede, después de trabajar un rato, puede quedar en la pizarra en el Zoom, que cuando los estudiantes la guardan, después la pueden volver a retomar con el Paint y pueden trabajar sobre el Paint para agregar y volver a escribir. Si lo escriben en Word, es más fácil lo que después comparten, porque lo pueden trabajar, y lo mismo que si lo hacen en Google Doc. Una de las cosas de la pausa esa de los 40 minutos, al principio nos parecía muy interesante, porque esto de estar permanentemente viendo la pantalla iba a producir cierto agotamiento. Hoy, la verdad que quienes podemos hacerlo en formato prolongado, vemos que no hay dificultad, aunque deberíamos darle un descanso a los estudiantes para que puedan ir a arreglarse, a quien quiere ir al baño, quien quiera servirse un mate, quien quiera tomar un vaso de agua. Entonces tengamos esta posibilidad, porque también lo hacemos en la presencial, hagámosla también. Mientras está la pausa, comparten esa información que dijimos de lo que guardaron, de lo que se estuvo trabajando, y estar seguro de que esto se guardó, porque si no, todo lo que se trabajó y se estuvo guardando puede haberse perdido. Entonces, la etapa que sigue, que es la de los estudiantes que se llevan el plan de estudio para poder ir a buscar información, es similar a la que se hace en la etapa presencial. Acá los estudiantes van a buscar información en los escenarios y en los lugares donde tienen que buscar información. Lógicamente, la pandemia ahora condiciona algunas cuestiones, como por ejemplo que las bibliotecas estén cerradas. Pero para que ustedes vean algo, nosotros hace 9, 10 años hicimos un trabajo muy sencillo de cuáles eran las fuentes de información en estudiantes en primer año, y en una unidad vimos que de 1.325 fuentes, en realidad el 60% venía de lugares de internet, no comerciales, en general académicos, algunos de comerciales,
Y después estaba los libros y después las consultas a expertos o los apuntes de cátedra. O sea que ya los estudiantes hace rato que van manejando y traen mucha información que viene por la web. Un desafío es la segunda parte de la tutoría, cuando vienen con nueva información. Y entonces cuando ya pasó el tiempo, traen la información y hacemos la segunda tutoría y compartir la información, esto requiere, incluso por sugerencia de los estudiantes, que sea más bien ordenada. Y acá, de acuerdo a la plataforma que utilicen, sugerencia de los estudiantes fue, mira Alejandro, acá estaría bueno que levanten la mano el que quiera opinar para que la discusión no sea un desorden. Cuando los estudiantes estudian y quieren mostrar lo que estudiaron, entonces puede haber cierta ansiedad en demostrar ese aprendizaje y lo que estudiaron, y entonces se pueden superponer. Y acá está bueno el tema de la utilización de que levanten la mano para que puedan participar de acuerdo a eso. Una cuestión que nosotros podemos hacer es trabajar compartiendo en la imagen la lluvia de ideas de los estudiantes. Entonces, para arrancar el hecho de discutir lo que fueron a estudiar, uno puede decir, bueno, compartamos el plan de estudio. Y esto se lo ven como una cosa interesante que se beneficia con el tema de los estudiantes, con el tema de la virtualidad. Es decir, utilizando estos modelos uno puede compartir pantalla de lo que nosotros dijimos que íbamos a buscar. Y acá les sugiero que le pidan a los estudiantes, les envía el día anterior o un par de horas antes de arrancar la tutoría, que les manden las citas de donde buscaron la información. Porque esto puede servir, además de a nosotros como tutores nos sirve para ver de dónde proviene la información, nos sirve también para estimular la participación de los estudiantes. Partimos la pantalla por la mitad y vemos las preguntas que tenían y los estudiantes trabajando, y en la otra pantalla vemos lo que ellos han buscado, y entonces eso puede servir para decir, vos que estuviste buscando este artículo y que puede ver, ¿qué opinás sobre esto? Y esto puede ayudar a estimular la discusión por parte de los estudiantes. Y finalmente, el feedback, no olvidarse del feedback. Asegurarse de que todos estén presentes para poder dar la devolución. Y realizar la devolución del feedback, de cómo se trabajó, con la misma idea conceptual que en la forma presencial. Esto sería, ¿qué fue lo que hice bien? ¿Qué podría haber hecho de otra forma? ¿Cómo estuvo el grupo? ¿Cómo estuvo la tutora o el tutor? Pero acá les agrego algo más. Pidan devolución acerca de cómo estuvo la dinámica a través de esta virtualidad y del programa que utilizaron. Y que los estudiantes puedan sugerirles a ustedes cosas para mejorar. Y esto es muy rico, y estos 2 meses de tutorías en las distintas instituciones en las que trabajamos con ABP, la verdad que fue de mucha ayuda. Ahora los quiero invitar a reflexionar un poco sobre las características educacionales del ABP y de lo que pasa en la virtualidad. Ya vimos los pasos, vimos algunos tips que uno podría hacer en cada uno de los pasos. El tema de la contextualización, de la participación como condición necesaria para aprender. El hecho de que sea una estrategia de aprendizaje colaborativo y del docente como facilitador. Sobre esto quiero que pensemos en esta cuestión. El aprendizaje colaborativo entendido como un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los participantes. Y acá hay una cuestión clave. Es un sistema de interacciones. Y acá hay una diferencia con la presencialidad. La interacción. Y ojo, porque nosotros tenemos esto de que la gente joven se comunica muy bien por la 2.0, por todos los sistemas que tienen para interactuar, de todas las aplicaciones, pero tengamos atención a la interacción y vamos a ver algunas cuestiones que plantean los estudiantes. El aprendizaje colaborativo tiene algunas cuestiones que lo caracterizan, pero sobre todo el tema de la interacción promotora cara a cara, acá es distinto, es una pantalla. Y las habilidades interpersonales y de equipo, que acá hay que reconstituirse, porque realmente es distinta la forma en que interactúan los estudiantes y que interactúan con nosotros.
También hay que tener en cuenta algunos trabajos muy viejos que hablan sobre cómo se desarrolla a lo largo del tiempo el trabajo grupal y que los grupos pasan por distintas fases. Es interesante ver cómo hablando con muchos tutores y mucha gente que trabajó en distintas instituciones incluso, estas fases se dan en los grupos. Los grupos van amoldándose, se van definiendo liderazgos, se van definiendo estilos de participación, se van definiendo formas de una mejor interacción, y esto hace que los grupos vayan evolucionando. Cuando uno ve el tema de los docentes, obviamente nuestro rol se tiene que reconfigurar. Y al principio, cuando hablaba con las tutoras y con los tutores para irnos hacia la virtualidad, había cierto resquemor y cierta duda sobre cómo iba a ser. La realidad es que tenemos que repensar nuestra función cuando vamos al escenario virtual, pero si uno se pone a hablar con los tutores, la verdad es que se amoldaron bastante bien, e incluso algunas que uno decía le va a costar más porque tiene cierta restricción con la virtualidad, hay que decir que se amoldaron bastante bien. Por lo tanto, no fue necesariamente, y no es necesariamente traumático el pasaje. Y hay algo que nosotros tendríamos que tener muy claro y que es que hay que aprender a observar en una pantalla plana. Todo el oficio que nosotros teníamos para ser capaces de analizar y ver la dinámica de un grupo, con el lenguaje no verbal que existía dentro de la reunión, con la energía que fluía dentro de la reunión, con los tonos de voz, con la forma en que se iba dando la interacción entre ellas y ellos, la realidad es que hay que reconfigurarlo. Y entonces todo ese oficio que uno tenía de recordar algunos gestos y algunas posturas, uno tiene que empezar a reconstruirlo, y entonces mi sugerencia es ir anotando. Hay que volver a las primeras etapas de cuando se hacían las tutorías, cuando iniciábamos la tutoría y que uno no tenía expertise, entonces anotaba todo lo que pasaba y después lo tomaba. Bueno, acá lo mismo, porque la expertise hay que reconstituirla nuevamente. Tenemos que ejercer tolerancia sobre nuevos comportamientos. Hay estudiantes que apagan la cámara y lo apagan porque tienen un ancho de banda que no alcanza. Hay otras excusas muy graciosas que seguramente varios de ustedes tendrán. Y al final les puse una que es una especie de metáfora. Hay que construir vínculos en ausencia de presencia o con una nueva presencia. Créanme y denle la posibilidad de escuchar a los estudiantes. Yo me junté con ellos y varias veces les dije, miren, tenemos que charlar sobre esto y tengo que hablar con varios tutores. Cuéntenme experiencias. Algunos me decían, mira Alejandro, me contaron estudiantes de primer año que participan más porque se sienten cómodos. Claro, es menos comprometido, parece ser. Algunos plantean que la reunión, cuando se trabaja en este formato, es más organizada y que en definitiva se pueden acostumbrar. El tema de las dificultades de conexión y cómo solucionar ese problema es un tema. Participar del celular no es lo mismo dicho por los estudiantes. Un estudiante dice, se pierde la esencia del debate que es cara a cara. ¿Se acuerdan de eso de la interacción promotora cara a cara? Esto es lo que dicen los estudiantes. Entonces aquello de que nosotros, va a ser natural para ellos porque ellas establecen siempre vínculos a través del WhatsApp y de las redes. Bueno, ojo, valoran mucho la presencialidad y estar cara a cara. Algunos dicen, puedo manejar mejor los tiempos. En persona te exige más. En este formato te tienta más a leer en la pantalla. Esto dicho por un estudiante. Me dice, Alejandro, cuando estamos en presencial, y yo cuando me pongo a ojear, más o menos. Ahora acá, si yo me pongo a ver la pantalla, me puedo distraer más. Entonces hay que establecer estos pactos, digamos, de convivencia con los estudiantes para tratar de trabajar de una forma donde las pantallas no las puedan hacer perder la oportunidad.
También ellos dicen, hay que trabajar en ambientes donde yo pueda mantener mi privacidad. Por ejemplo, una vez quería hablar y me ladraba mi perro. Y eso pasa cuando tienen abiertos los micrófonos. ¿Por qué? Porque están en el medio de su habitación, están en el comedor, están en el living, están en un lugar que no está protegido, naturalmente protegido. Están en una casa que tiene una dinámica. Y entonces esto también hay que entenderlo, y ahí tenemos que también trabajar con la tolerancia y con la empatía hacia esas cosas que suceden. Y miren lo que pone un estudiante: extraño el contacto, el compartir en persona. 20, 21, 22, 23 años. Entonces, cuando le digo, ¿y qué recomiendan los tutores? Que estén atentos, que estén atentos. Esto que es una exigencia permanente de todos los estudiantes en ABP, como hecho principal para los docentes facilitadores, es que estén atentos. Y que es una cuestión que quienes hacen tutorías saben que es fundamental. Sobre todo para permitir que todos puedan participar. Hay un enorme desafío con la evaluación, enorme desafío que creo que daría para otro webinario. En general son evaluaciones de desempeño, pero ojo, las dimensiones están validadas para encuentros presenciales. Y entonces hay algunos aspectos que van a ser difícilmente evaluables. Y entonces hay que aceptar la debilidad de algunos instrumentos, si ahí los tuvieran, en estos casos. Entonces, hay que aceptar que cuando tomamos decisiones con unas planillas que están hechas para la presencialidad y lo aplicamos en la virtualidad, puede no ser lo mismo. Entiendo que, y permítanme que en función de participar de centros de estudio y de la maestría, que bueno, es una buena oportunidad para investigar. Le pongo acá la cita de un metaanálisis que se hace que se presentó sobre ABP en formato digital, que incluye trabajos que pone distintas formas de compartir la virtualidad. Les sugiero que lo vean. Nosotros estamos trabajando en el tema de la percepción de los estudiantes y los tutores de esta cuestión, en un instrumento que estamos validando con la gente de Maastricht, en versión en inglés y en castellano, pero acá yo les propongo también que pensemos otra cosa. La investigación de estas cuestiones, desde la mirada de la complejidad, les propongo que veamos dos cosas. El aprendizaje colaborativo tiene como emergente de trabajar en conjunto competencias colectivas. Y ese trabajo colaborativo no es el mismo que se da en la presencial. Entonces, las competencias colectivas que se pueden desarrollar son las mismas. Además está el tema de la cognición de la distribución. Y esto hay que entender que se tiene que redistribuir. Los estudiantes piensan de una forma distinta a lo que nosotros creemos que solamente con el cerebro que algunos piensan. Y acá les propongo la persona más, como concepto, descrito por Perkins y Gonzalo. El entorno participa en la cognición no solo como fuente de entrada, sino como vehículo del pensamiento. Y en una reflexión de un estudiante yo les voy a demostrar, y van a ver que esto también les pasa a los estudiantes ahora. Lo que deja el pensamiento reside y subsiste no solamente en la mente, el que aprende, sino en el entorno. Por eso a mí, cuando dicen, vamos a tomar una evaluación a través de Zoom, pero que no, ¿cómo hacemos para que no se copien? Tranquilícense, que utilicen todo lo que tenga a mano. En todo caso, el desafío es nuestro, de poder hacer evaluaciones que permitan poner en juego todo lo que tienen ellos en el conocimiento y cómo han distribuido su conocimiento entre sus apuntes, entre sus libros, entre todos los lugares donde ellos han dispuesto las herramientas para poder resolver problemas. Un estudiante dijo, me cambió la forma de estudiar, necesito el papel. Claro, hacía resúmenes, sacaba fotocopias. Entonces, cuando nosotros estudiemos qué pasó con el aprendizaje de los estudiantes, y si la ABP en virtualidad sirve, conocen más, menos, lo que fuera, en situación que estamos viviendo, no podemos omitir que el contexto ha cambiado. Por ejemplo, los estudiantes no pueden ir a sacar fotocopias de sus apuntes, y tienen que trabajar, necesito papel, no pueden imprimir porque se les acabó lo que fuera y no pueden salir, necesito el papel. Este estudiante piensa de una forma distinta con el papel. No todos, hay quienes
trabaja mucho con la pantalla, pero hay otros que sí. Entonces, sugerencias si queremos implementar el ADP en la virtualidad. Reunirse con los docentes que llevarán a cabo la tarea, reflexionar acerca de la predisposición para hacerlo, compartir los tips. Nosotros hicimos tutoriales en YouTube, que bueno, después si quieren, algunos no lo quieren, lo podemos compartir, para los docentes y para los estudiantes. Reunirse con los estudiantes para comentarles las variantes, y eventualmente esto que les comenté del tutorial, video tutorial, y obviamente apelar a la creatividad, sin dejar de lado fundamentos educacionales. Una de las mejores frases que recibí de un estudiante fue: pero qué bueno que tengo algo para hacer. Entonces, en esta situación crítica que estamos viviendo, los estudiantes valoran mucho que les demos oportunidades para continuar con su aprendizaje. Valoran mucho el esfuerzo que podemos hacer para ofrecerles lo mejor que podemos, aunque a veces lo que le ofrecemos es lo que podemos. Valoran mucho que las instituciones educacionales hayan dispuesto a brindar el servicio. Y creo que como un homenaje al Día del Docente Universitario, me pareció que esta frase era buena para que todos ustedes lo tengan, porque ellos valoran mucho y ellas valoran mucho que nosotros le ofrezcamos oportunidades para aprender. En definitiva, educar es ofrecer un lugar, como dijo Philippe Merier, en el mundo a alguien y darle las herramientas para que los pueda ocupar. Cometemos a los estudiantes que en esta situación estamos tratando de ofrecerles las mejores herramientas que podemos, la mejor para que ellos mismos puedan desarrollar las competencias para poder ocupar el lugar en la profesión que nosotros hemos querido que puedan, y ellos han optado por desarrollarse. En definitiva, en nombre del Centro de Estudios de Educación de Profesionales de la Salud y de la Maestría de Educación de Profesionales de la Salud, que este año cumple 10 años, muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Solo vamos a habilitar preguntas por el chat. Nos van a ayudar con esto Mane Reik y Roberta Ladengen, que están ahí revisando el chat. Una pregunta que ya vi, ya te la hago para que vayamos rompiendo el hielo, es si la duración de las tutorías es similar a la que se hacía, algo mencionaste, se hacían en forma presencial, si mantenemos el horarios, duraciones, etcétera, del formato presencial. Mi recomendación siempre fue que sí, y que mantengamos el horario y la duración. Entiendo que si usamos el formato, insisto, gratuito de Zoom, como sé al inicio, se corta a los 40 minutos y uno tiene que reconectarse varias veces, pero les sugiero que sí, que mantengan el horario y que mantengan el tiempo. Tienen que dar tiempo para descansar, ¿eh? Porque agota la dinámica, pero yo les sugeriría que sí. Bueno, van llegando algunas preguntas, algunas están relacionadas a la utilidad del Zoom versus otras plataformas. No sé si nos querés agregar alguna otra cosa, Alejandro, de eso. En realidad en los escenarios que estoy trabajando tengo experiencia con el Zoom, pero sé que hay gente que utiliza otras plataformas y les da buen resultado también. Tiene que ser algo amigable y que les permita conectarse y que entren a ese lugar solo los que y las que tienen que participar de esa reunión. No tengo experiencia con otras plataformas. Con respecto a dar algún tipo de solución a los estudiantes que no tengan posibilidad de conectarse, sea por el dispositivo o por su banda, ¿se ha dispuesto o está previsto algo o han previsto alguna solución para eso? En la Universidad Nacional del Sur lo que se ha trabajado con los estudiantes que tienen dificultad
es con tratar de proveerles tablets. Si el problema es el dispositivo, si el problema es la conexión, no queda otra más que ir a un lugar donde tenga una conexión que pueda ser factible. Es una limitación, y esto tenemos que comprenderlo. Pero bueno, creo que hoy el tema de la conectividad, he tenido estudiantes que han participado a través de su celular con el 4G, digamos. Y claro, la participación no es la misma, pero bueno, la conectividad es un problema, es un. Bueno, gracias Ale y sigo con otras preguntas. En cuanto al número de estudiantes en las tutorías presenciales y virtuales, ¿se mantiene la misma? ¿Se recomendaría alguna modificación en más o en menos? No, ninguna. Mantendría el mismo número con el cual las tutoras o los tutores de la institución que están haciendo el B están acostumbrados a trabajar. Utilizaría la misma cantidad. Estuve trabajando con 6 y 7 estudiantes, estuve trabajando con 11 estudiantes, y las mismas dificultades en la dinámica se dan con unos que con otros, digamos, y las mismas potencialidades de la presencialidad o la virtualidad. No creo que no le veo la necesidad de disminuir el número de estudiantes o de eventualmente aumentar. Y, ¿qué pensás de combinar trabajos colaborativos tipo wiki o algo así colaborativo en la misma tutoría o en la plataforma? Bueno, por eso, en ese trabajo, en ese metaanálisis que les compartí como cita, nombra distintas estrategias donde hablan de la AEP Blended, donde utilizan herramientas así colaborativas en el medio de la tutoría. Nosotros acá lo que están usando algunos es, ya les decía, compartir a través de Google Docs para ir trabajando en la lluvia de ideas y ir trabajando en la construcción de un marco conceptual en común, con un plan de estudio en común, en fin. Yo creo que sin duda es una muy buena oportunidad para empezar a ir probando esas herramientas con criterio, para no hacer una melange de cosas que sea tan compleja la actividad que después uno no sabe qué hacer. Particularmente las wikis no son a veces los más amigables para organizarlas. Bueno, Ale, te tenemos rapidísimo con las preguntas, nos estás contestando todo como a cachetazos, ¿no? Pero bárbaro, genial, creo que en el chat también se ve reflejado que estás buenísimo, bárbaro con las respuestas. Roberta, ¿tenés algunas preguntas seguramente también del chat? Y algunas más. Una pregunta, Ale, creo que aplica no solamente a la enseñanza virtual en ABP, sino también a otras propuestas. Hay cierta preocupación sobre cuántas horas por día o por semana están utilizando las propuestas virtuales, en carrera de medicina en principio, aunque si bien la pregunta no lo aclara, así que si querés puedes ampliar un poco más. Bueno, depende de cuál fuera la carga presencial previa que tuviera la carrera, ¿no? A ver, si uno dice que los estudiantes estaría bien con un promedio entre 20 y 30 horas por ahí semanales, y manejarse entre esa banda en lo que sería un programa presencial que estimule a los estudiantes y que le dé espacio para el autoaprendizaje, que tengan tiempo para el autoaprendizaje. La realidad que en escenarios virtuales lo que nosotros vemos es que todas las actividades que conocemos virtuales, hay cierto agotamiento de los estudiantes si uno les propone muchas actividades en el día virtual. Y esto nos está pasando con la experiencia en la UNS, nos está pasando con la experiencia en Montevideo con la Católica Uruguay, con la del Norte Santo Tomás de Aquino. Es decir, uno tiene que, y entiendo por lo que hablamos con Eduardo, que también pasa en el Instituto Universitario del Italiano, que hay que tratar de moderar la carga horaria, porque estar permanentemente frente a una pantalla a los estudiantes también los agota, a pesar de que nos parece que ellos están en pantalla y ellas están en pantalla. No, trabajar en pantalla mucho tiempo no es
fácil. Entonces, la carga horaria, ahí sí, la carga horaria yo creo que hay que reajustarla. Y parte por lo que dijo Marcelo también. No intentemos pasar todo el programa que antes hacíamos presencial a la virtualidad tratando de replicar las mismas actividades. Así que yo tendría cuidado con eso. Otra pregunta es, ¿en qué medida podemos utilizar esta oportunidad tal vez para, comillas, reinventar algunas cuestiones de la ABP y posibilitar que los mismos estudiantes, por su propia motivación, traigan imágenes, cuadros, esquemas, videos que tal vez se facilitan por el uso de la virtualidad? Muchísimo, muchísimo se puede aprovechar, sin duda. Es más, ya en hay algunas experiencias donde los problemas son situaciones que es un video sobre un paciente y una entrevista con un paciente, y se puede hacer eso. O sea que ya había experiencias con esa cuestión. Y sin duda que se pueden hacer esas cuestiones y traer a la virtualidad. Para lo que es el aprendizaje basado en resolución de problemas, que nosotros tenemos ya en los estudiantes avanzados, donde lo que hacen es resolver casos. Trabajan en la misma dinámica, pero resuelven. Y ahí las imágenes de tomografías, las imágenes de radiografías, los electrocardiogramas, las imágenes de algunas lesiones que pueden tener los pacientes, los laboratorios y todo, se puede trabajar perfectamente bien en la virtualidad. Entiendo que la Universidad también Nacional de La Matanza trabaja en ABC, en aprendizaje basado en casos, en esta modalidad así de resolución de problemas, y son escenarios muy buenos donde ahí uno puede poner, sin duda, el tema de todo este tipo de recursos. Sin duda que me parece que es una extraordinaria oportunidad para revitalizar el aprendizaje basado en problemas, sin duda. ¿Y pensás, Ale, en caso que de acá en más continuáramos con alguna forma, como charlamos el webinar pasado, de enseñanza mixto entre virtual y presencial, que la ABP podría mantenerse virtual? ¿Y qué suma o qué restaría o qué te llevaría a justificar esta idea? Nosotros estamos en dos meses y monedas de trabajar así, por lo menos en esta parte del hemisferio, digamos, y todavía me parece que es un poco prematuro, pero me parece que, como mucho, parecería ser que, y esta es una frase remanida para el momento, nada va a ser lo mismo, ¿no? Y esto parece que uno tiene esa cuestión. Y yo lo utilizaría como una muy buena oportunidad para revitalizar una estrategia educacional que nació en el año 68. Y me parece que es una muy buena oportunidad. Y sin duda, insisto, con lo que ponía, ¿no? Con creatividad y con fundamentos educacionales, yo creo que tenemos recursos como para hacerlo. Y me parece que de aquí en adelante probablemente el ABP no sea lo mismo. Acá voy a traer a Bauman, que escribió el libro ese Retrotopía. Entonces, con esta fantasía de que esta utopía de que todo tiempo pasado siempre fue mejor, y esta cuestión nostálgica, y entonces, bueno, ahora le vemos algunas cosas buenas que tenía la ABP cuando lo hacíamos presencial, y cuando pensábamos que, no tendríamos que revitalizarlo. Bueno, en el medio de esas dos cosas se da la cuestión. Yo creo que es una muy buena oportunidad. A ver, bueno, Alejandro, seguimos, porque preguntas hay muchas. Bueno. ¿Qué pensás del envío previo de mapas conceptuales en el ABP con bibliografía y luego trabajar con los distintos mapas conceptuales enviados? No sé si se entiende. O sea, que los estudiantes enviaran previamente lo que estudiaron. Repetime otra vez lo que estudiaron, que envíen previamente lo que estudiaron. Sí, tal cual, sí. Okay. Estudiado previamente. En realidad, parte de esto sucede con los estudiantes afuera de la ABP, porque mientras estudian de A2, de A3 y comparten entre ellos y ellos cosas. Yo les sugerí el tema de compartir la bibliografía. Me parece que es muy bueno y muy rico el momento de compartir en presencia de todos los integrantes, de los estudiantes,
ahí ese momento para compartir lo que han estudiado y entre todos configurar un mapa conceptual conjunto. No le vería mucha utilidad que yo como tutor antes tenga ese mapa conceptual de cada uno de ellos para ver qué. Yo sugeriría sí ver de dónde estudiaron y a partir de ahí poder facilitar. Pero bueno, insisto, creatividad. Si alguien propone hacerlo y lo puede y está dispuesto a hacerlo, me parece que hay que explorar. Bien, bueno, para otro ángulo. ¿Cuáles serían las competencias colectivas que podrían llegar a cambiar con este formato? ¿O cuáles podrían llegar a desarrollarse con este formato virtual? Cuando hablo de competencias colectivas, les pongo el ejemplo de lo que es un quirófano, digamos. En un quirófano, todas las personas que trabajan para, obviamente, llevar adelante una cirugía. Y esto es algo que la teoría sistémica pone, el trabajo en conjunto es mucho más que la suma de las individualidades. Entonces hay competencias emergentes y cuestiones colectivas emergentes. En el aprendizaje basado en problemas, en esta discusión de construcción colectiva del conocimiento, de compartir la posibilidad de construir un conocimiento entre varios, se va dando una interacción que a mi criterio genera emergentes distintos y que todavía probablemente no los veamos y que tenemos que empezar a ser capaces de observarlo. El concepto de las competencias colectivas es un concepto que es observable, que es todavía poco, no es muy fácil identificarlo desde el punto de vista de la investigación para poner un rótulo, esta es la competencia colectiva, sino que es la competencia del conjunto. Esto significa estudiantes que individualmente comparten un grupo y ese grupo es muy bueno y los estudiantes son muy buenos y hacen ese grupo muy bueno, no es lo mismo cuando trabajan en la presencialidad que en la virtualidad. Grupos que eran brillantes, porque yo tuve que ver las dos cosas. En la presencialidad, cuando van a la virtualidad, trabajan de una forma distinta y empieza a haber desfasajes. Y la actividad y la competencia de ese grupo para poder llegar a un plan conjunto de elaboración de estudio, a un mapa conceptual colaborativo, se disminuye. O se disgrega, o hay que volver a reconstituirla y reconstruirla. A eso me refiero con las competencias colectivas como emergente de la actividad grupal. Ale, tenemos varias preguntas sobre evaluación y hasta un pedido de un webinar. Ya hemos alargado el ciclo en uno por Carlos Brailovsky, pero hay un pedido que tengamos un webinar posterior. Igual, no sé si querés hacer algunos comentarios ahora, hasta que veamos si efectivamente vamos a poder tener un sexto webinar o no, sí, sobre el tema de la evaluación en estas propuestas y tal vez ampliar un poco más a otras cuestiones de evaluación en línea. No, lo de la evaluación, yo me refería a la evaluación de ABP, y acá nosotros tenemos en el grupo identificado una persona que estaría bien que diera este webinar, y no le queremos meter presión, pero seguramente va a acceder y vamos a trabajar entre todos para ayudarla a que participe, porque creo que es un tema interesante para hacerlo. Depende de las dimensiones que tengan en las planillas de evaluación del proceso cada institución, va a ver que las planillas en general trabajan sobre la interacción que se da en un escenario de presencialidad. Y están validadas para eso. Eso es lo que yo quise decir y eso es lo que yo quiero que tengamos en cuenta. Hay algunas cosas que no se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros en una parte de responsabilidades, llega horario, avisa si llega con retraso. Uno diría en la responsabilidad acá es que hay que ver si la persona se conecta a horario, tiene prendida permanentemente su cámara, tiene prendida permanentemente el micrófono, participa, porque esa es una de las formas en las cuales participa en una reunión donde somos 10. Entonces había cosas que no se evalúan en la presencialidad y que se deberían empezar a evaluar en este formato virtual de la ABP. Entonces, lo que sí les invito fuertemente a que agarren sus planillas de evaluación
y vean si lo que tienen en esa planilla de evaluación de proceso pueden ser, cada una de esas dimensiones, ser utilizadas para esta actividad que han tenido con los estudiantes, que fue una EP virtual. Y van a ver que algunas se desafían. Algunas no pueden ser vistas así. El lenguaje no verbal, facilitador hacia la participación de los demás, está muy, muy restringido. Y si ustedes ven, el esfuerzo que hacen los estudiantes y que hacemos todos nosotros para transmitir con la palabra, hablando, y con algunos gestos, acompañar los gestos para poner énfasis o para hacer lo que tenemos que decir y para dar sentido a la oración, nos lleva un esfuerzo enorme. Yo tengo la suerte de que siempre manejo las manos, entonces a mí se me ve la mano y acompaño cosas con mis manos, pero la realidad es que esta persona que se adelanta para hablar, esta persona que se tira hacia atrás para pensar, hay actitudes de desgano que uno ve, o actitudes proactivas, ahora no se pueden ver. O es más difícil de verlas. O tenemos que aprender a verlas. De manera que realmente es un desafío, y yo lo que sugiero es repensemos esas planillas de evaluación de desempeño y de performance que tenemos cuando cambiamos un escenario como este que estamos hablando. No fue un eufemismo cuando yo le puse como última diapositiva pensemos y ayúdennos a pensar. La idea es esa. Bueno, creo que no habría, hay varias preguntas, pero relacionadas a lo que has hablado. Bueno, gracias, Ale, por tus respuestas. Muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Y nos estaremos viendo en los próximos webinarios.